¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, somos los Testigos de Marte. Tendrá usted un minutito para hablar de nuestro Señor y Salvador, Marte y sus aventuras. Por fin se logró. Bienvenidos a este su bonito podcast que escogimos el nombre tan guapo, Testigos de Marte, porque vamos a estar hablando ahora sí de puros conflictos bélicos y catorrazos históricos para todos ustedes. Bienvenidos sean. Nosotros estamos bien emocionados porque este proyecto salió del tintero y está aquí ya finalmente en físico enfrente de nosotros. Y pues a mí yo estoy tan emocionado porque no estoy solito porque ustedes están viendo esta cámara, sino me acompaña nada más y nada menos yo, su romanólogo favorito, que ya nos presentaremos aquí cada quien, pero estoy aquí con el profe Nico. ¿Cómo está el profe? Hola, y que yo muy bien, chicos, a todos, muchas saludos. Muchas gracias primero que todo por pensar en mí para este proyecto. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento, y pues yo la verdad estoy con muchas ansias ya de empezarle y esperar sus comentarios y las cosas que nos quieran decir, porque la verdad tenemos mucho para darles a todos ustedes aquí y para estudiar la historia precisamente de una forma mucho más entretenida. Sí, también agradecerles a todos ustedes que estuvieron ahí chingue jode también de nuestros comentarios, mandándonos a todos nosotros que por favor, más el profe Nico, pues usted quería más el profe Nico, pues aquí lo tiene en su proyecto personal. Aquí lo saludo. Ahora sí, verdaderos aquí en Testigos de Marte. A ver, y justo platicando también un poquito, porque este es el primer capítulo y les vamos a platicar a ustedes, pues de qué va, ¿no? ¿De qué va? ¿Por qué escogimos el nombre de Testigos de Marte? Pues básicamente porque el dios Marte, como ustedes saben, y si no, pues se los decimos, el dios Marte es el dios de la guerra. ¿El dios de la guerra dónde? El dios de la guerra en el mundo antiguo de Roma, ya como ya me quemó y me fusiló Iker, como buen romanólogo exactamente, pues sí soy muy fan de todo lo que tiene que ver aquí con nuestros amigos que se ven aquí. Y el dios Marte pues es el dios de la guerra. Y no solamente es el dios de la guerra en el sentido, digamos, de lo que implica el concepto de guerra para los romanos, sino que también involucrado cuestiones sociales, culturales, el inicio del año, por eso el mes de marzo, traducido, ves, es el mes de Marte en el calendario romano, que era el mes 1 del calendario. Después ya se agregaron los otros dos, pero en inicio el año calendárico con Numa Pompilio empezaba con Marte, o sea, el mes de marzo. Y por eso el mes de Marte, o sea, más bien la figura del dios Marte representa siempre o hace alusión siempre a la guerra, a los conflictos. Y pues lo que es el estudio, ya sea a nivel occidental o de todo lo que es conocido por la historia, siempre se asocia precisamente a Marte, a la guerra, o también a veces a Minerva, pero como a nosotros nos gusta más Roma, pues nos va. Sí. No, también justo, y también se asocia con la primavera, ¿no? También es el dios romano de la guerra, la agricultura y la rimas de ahí en este bonito podcast. Vamos a platicar no nada más de catorrados históricos, sino cómo crecer jitomates y pepinos, haciendo alusión a nuestro santo patrono Marte, ¿no? Entonces, pues, presentándonos también y haciendo alusión que es el primer capítulo, pues yo soy Iker el asesoro, internacionalista por la UNAM de las Ciencias Políticas y Sociales de Bolacas, rojillo, como ven por ahí. Estudié locución y doblaje y soy gran fan de la historia. Como lo podrán ver, ya tenemos 2 proyectos de historia y seguramente vendrán más en el futuro. Entonces, yo soy el 50% de este bonito podcast y el otro 50% es... Bueno, yo soy Nicolás de Antén Quirós, soy de origen chileno, ya saben, no se burlen por mi acento. Pues yo estudié la licenciatura y la maestría, la licenciatura en Chile, en la Universidad del Paraíso, mi alma mater, y estoy estudiando ahora el doctorado. Estudié la maestría también en la UNAM. Como les digo, doy clases también en la Universidad de Anáhuac, a quienes agradezco también por haber escuchado a ustedes. Y pues yo feliz romanólogo, amante de Roma, de la profesión de esto desde muy chiquito. Me encanta todo lo que tiene que ver con el estudio de la historia, pero sobre todo el estudio de la guerra, porque pues a fin de cuentas la guerra define mucho de las sociedades y de esto. Sí, justo, que también era parte de los comentarios de que por ahí vienen algunos de los capítulos que justo fuiste invitado en el podcast de Historia para Tontos, que si no han visto, vayan a ver esos 2 capítulos que están bien buenos también para que tengan un poquito de contexto. Así es. De cómo nos gusta a nosotros contar la historia. Y si no pueden esperar por los siguientes capítulos de este podcast, pues siempre va a haber, también estará el profe invitado de la Historia para Tontos podcast. Pero también me llegaron muchos comentarios de que te fueron y hasta te visitaron, y muchas personas también nos comentabas que te dijeron que se metieran a tus clases gracias a los capítulos. Algunos sí, exactamente. Bueno, como les digo, es que
pues en la náhuatl sí hay mucha gente que también le interesa mucho el tema de la historia. Y como tiene esos cursos especiales que son de su formación general, pues hay mucha gente que uno diría no tendría necesariamente que interesarle este tipo de temas y después resulta que sí le gusta, Sí. ¿no? Y entonces, a fin de cuentas, alguna vez me lo dijo un maestro también a mí cuando yo estaba en la licenciatura, que no solamente lo que tú explicas tiene que ser interesante, sino también el cómo. El cómo, exacto. Y entonces, cuando haces bien ambas cosas, créeme que aunque no les interese o no lo quieran ver de una forma, después te vas a dar cuenta que sí realmente les interesaba, ¿no? Y sí, me ha ido muy bien con eso. Estoy aceptando a toda la gente que quiera seguirme en Instagram, en Facebook también, por si les interesa. Y no, yo feliz, de verdad. Es que este tipo de cosas uno las sueña desde muy chiquito y créeme que cuando hay gente que comparte tus sueños y tus gustos por estas cosas, la verdad es que se siente muy feliz. Sí, no, nosotros estamos súper contentos de poderle contar a todos ustedes más sobre la historia de las batallas y más como a nosotros nos gustaría que nos las contaran, ¿no? No como los otros canales de guerra que existen en YouTube, porque somos, a ver, aquí nos vamos a poner a mamar, somos pioneros en esto. Y no hay otro podcast de batallas en el internet, entonces pues estamos aquí abriéndonos camino a machetazos por la selva. Y probando la suerte, ¿no? Aquí vamos a hacer sacrificio a Marte después. Claro, no vamos a decir cómo, pero sí. Y pues antes de empezar también estábamos platicando de, pues aparte de contarles a todos ustedes, pues las noticias del mundo antiguo, también les queremos contar, pues lo que está pasando, pues en el mundo actual, ¿no? En el mundo contemporáneo, que desde que el profe y nos volvimos amigos personales y mandándonos reels en Instagram, Casi diario, es verdad, casi diario nos salen noticias terribles de lo que está pasando ahorita, pues de cómo están desmantelando el Estado de Derecho en Estados Unidos. Ya tenemos supuestamente con las comidas más grandes del planeta para los que no nos están viendo en YouTube, que de hecho vayan y búsquenos en YouTube, que tenemos un set padrísimo lleno de espadas y parafernalia de la guerra. Pues ya se supone que tenemos la cura para el autismo, ¿no? Que según dicen, no tomar paracetamol. no, claro, no tomar. Muchas gracias. Entonces yo nada más estoy esperando la super demanda que va a venir después de Tylenol. Pero pues yo también buscándole un poco el chiste, ahora con estas nuevas supercomputadoras cuánticas y la inteligencia artificial que cada vez pone más maquiavélica, pues yo creo que la población autista será nuestra única esperanza contra la supercomputadora. Sí. Ay, lo peor de todo es que lo dices como broma, pero es verdad. Sí, ya, más bien, si eso fuera la cura del autismo, pues Estados Unidos tendría un sistema de transporte por trenes, ¿no? No, bueno. Sí, la verdad que se está poniendo bastante terrible. También tenemos la noticia de lo que pasó hoy creo que fue hoy, ¿no? Hace 5 horas, o no sé, fue el día de ayer. Estamos a 26 de septiembre, de octubre. De septiembre, no, ya ni quién mes vivo. Estaríamos a 4 días de mi cumpleaños, ¿qué pasó? Sí, exactamente. Que pues justo fueron a las Naciones Unidas a dar cada quien sus pláticas. Donald Trump, como siempre, diciendo que yo lo sé todo, ustedes no se preocupen, I am the best at everything, así literal dijo, y que todos los demás se van al infierno, una cosa así vieja. Y también al protagonista de esta historia, bueno, así se siente porque todos los días escuchamos de él, de Bibi Netanyahu, dando su conferencia magistral y de la mitad, pues, más de la mitad del auditorio se fue, sí, la verdad que qué bueno, ya también les estaremos dando noticias de cómo va la flotilla también, que ya les dieron aviso que si no detienen, pues ya están en Libia, me parece. Exacto. Y ya les cayeron ataques de drones, que es lo que a la gente se le hace muy interesante, ¿no? Que, o sea, todavía dices, bueno, la primera flotilla llegó a unas cuantas millas de Palestina y lo tuvieron ahí y ahora ya están haciéndolo en territorio de otros países, ¿no? Israel también metiendo la nariz en donde... Sí, porque se supone que son aguas internacionales, por tanto eso no deberían intervenir directamente. Pero bueno, pues es que cuando... El tema es ¿no? Ahí podemos citar al buen Kant con La paz perfecta. Dice, cuando quieres realmente establecer un sistema que permita que la paz exista, pues todos tienen que cumplirla. Cuando hay uno que no quiere o un par que no le interesa, pues hacer lo que quiera. Y ese es el problema, sí, ¿no? Sí, como regresando a estas épocas del realismo político, ¿no? Exacto, ¿no? Que tiene el sartén por el mango es el que manda. Y no importa que hayamos creado todas estas instituciones a nivel internacional para lograr mediar estos conflictos, pues Estados Unidos sí usó su poder de veto, que también ya creo que fue el primer ministro de Finlandia salió en su conferencia en la ONU diciendo, oiga, pues
o sea, ¿por qué los países tienen derecho de veto, no? Y es como, bueno, es la primera persona que se lo cuestiona, pero a los que estudiamos relaciones internacionales sabemos que eso no va a cambiar ni hoy ni en el futuro cerca. Permíteme ya que no saben por qué razón estos países tienen derecho de veto. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ganaron la Segunda Guerra Mundial. O sea, para que vean chicos y chicas y todos los que nos estén mirando y escuchando, pues evidentemente tiene que ver con una razón sobre guerra. Sí, Entonces, por eso es necesario estudiar la guerra, no solamente verla en términos como, ay, sí, echémosles porras, buenos y malos, no. Por eso hay que estudiarlas y analizarlas, que es lo que vamos a hacer aquí. exacto, sí, que justo muchos también critican, ¿no? De que la guerra o sea, funciona también como el motor de la innovación en muchísimos casos, de mucha de la tecnología que tenemos hoy y a lo largo de la historia, pues se ha conseguido gracias a las innovaciones en la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, basta de malas noticias, por favor, basta de malas noticias para no deprimirnos en su bonito capítulo. Y pues platicando el profe y yo de qué queríamos platicarles en este primer capítulo, dijimos, vámonos, ¿sabes qué? Con algo choncho, con algo bastante grande en el mundo bélico. Nos vamos a poner belicosos. Y pues el profe escogió nada más y nada menos que la batalla de Salamina. ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué así? Un spoilercito de por qué se pone guapa la batalla de Salamina. Bueno, porque la batalla de Salamina es primero, porque dentro del estudio de la gente que le interesan los temas bélicos, la batalla de Salamina siempre representa un punto de inflexión. Luego vamos a decir por qué. Segundo, porque básicamente siempre se asocia en términos políticos a cuestiones culturales o de costumbres que no necesariamente tienen esa interpretación, pero sí es importante revisarlo. Y tercero, ya en una cuestión más táctica operacional, porque esta batalla se suele utilizar mucho, sobre todo por la gente que estudia la guerra a nivel naval, etc., como un modelo a seguir. Yeah. Entonces esos tres elementos sí son importantes revisarlo. Y entonces claramente sí, además sale hasta en películas como 300, ¿no? Entonces es importante revisarla porque hay mucho mito y hay mucha cosa que se puede rascarle. Sí, es muy cinemática, ¿no? Tiene su leyenda y tiene una reputación que le precede, ¿no? Muy grande en términos de la guerra. Y yo estoy, para más, muy emocionado porque yo de la guerra no sé absolutamente nada. Joder. En este podcast vamos a aprender todos al mismo tiempo. Entonces, pues yo les tengo aquí con la introducción, esta bonita introducción que escribí sobre la batalla de Salamina. Y aquí lo voy a poner la mosquita y todo, ¿no? Ya en el inicio. Pues imagínense ustedes esto, ¿no? Están en el mar Egeo, ¿no? Septiembre del año 480 a.C. Mira, para más, cayó hasta para la fecha, ¿no? De hecho, yo no lo había pensado, pero... De un lado teníamos el imperio más grande y poderoso del mundo, o sea, que el mundo había visto hasta ese entonces, ¿no? Que era, pues, el imperio persa, con miles de barcos y soldados dispuestos a borrar Grecia del mapa, ¿no? Y del otro lado, pues un puñado de ciudades-estado que estaban divididas, cercas, orgullosas y pues bastante desesperadas. Uno de los protagonistas de esta historia es Jerjes, el rey de reyes. Había conquistado ya Atenas y parecía que nada podía detener su avance, pero un político ateniense llamado Temístocles tenía un plan: llevar la guerra al mar, ¿no? A un estrecho angosto llamado Salamina, donde los colosos persas no tendrían espacio para maniobrar. Y pues lo que estaba en juego en esta guerra no era solamente la independencia de Grecia, sino también el futuro de la cultura occidental. Porque si Persia vencía, la historia de Europa y quizá la nuestra habría sido muy pero muy distinta. Hoy, aquí en Testigos de Marte, les vamos a platicar de cómo un grupo de barcos pequeños comandados por hombres que navegaban a rendirse logró cambiar el rumbo de la historia en una de las batallas navales más decisivas de la antigüedad, la batalla de Salamina. Se pone denso, tiene mucha... Es muy dramática, ¿no? También es muy dramática. Bueno, como todas las cosas griegas, pero sí es la vida. Entonces, yo les voy a contar qué pasaba en en el planeta y más por estas fechas, ¿no? Pues teníamos aquí como antecedentes que al inicio del siglo V a.C., el imperio persa de Darío I y luego de su hijo Jerjes I buscaba expandirse hacia Occidente, ¿no? Grecia, la otra contraparte de esta guerra, pues con sus polis independientes, recordemos que eran pues Atenas, Esparta, etc., era un objetivo por su posición estratégica y su rebeldía. O sea, estos son los dos agentes, los dos partícipes de este conflicto, ¿no? Pues las polis de Atenas y Eritrea apoyaron la fallida revuelta en Jonia
contra de Persia, ¿no? Esto estamos hablando del 499 al 494 a.C. Lo que provoca que el rey Darío I se enoje muchísimo, provoca la ira del rey Darío I y jura castigarlas, y aprovechó para planear la conquista de Grecia en el 490 a.C., ¿no? Justo esto después, tras someter varias islas y arrasar con Eritrea, pues los persas desembarcan en Maratón, donde fueron derrotados por los atenienses, obligándolos a retirarse. Que de hecho también platicábamos ahorita fuera del aire, aunque no estemos al aire, que ahí es, no sé si ustedes saben un poquito también de chismecito, de dónde viene la palabra maratón y el concepto de maratón. Justo la palabra viene de la batalla de Maratón en el 490 a.C., cuando pues ya los atenienses agarran a catorrazos con los persas, vencen al ejército persa de Darío I y, pues según la tradición, un soldado ateniense llamado Filipides corrió desde la llanura de Maratón hasta Atenas, que pues son unos 42 kilómetros, give or take, ¿no? Punto más, punto menos, para anunciar la victoria con la palabra Nike, ¿no? O Nike, ¿no? Que significa victoria, ¿no? Y después cayó muerto de cansancio y murió. Se murió el pobre Filipides. Entonces, pues en honor a esta hazaña, cuando se organizan los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas, en 1896, creo que ya también se los platicamos en el mismo capítulo, sí, se creó la carrera del maratón con esa distancia como referencia. Con el varón Pierre de Coubertin. Es ese mero, ¿no? Entonces, pues, forma parte también, pues, ¿qué relación tiene la batalla de Salamina? Pues, o sea, la batalla de Maratón y la de Salamina forman parte de la misma gran historia, ¿no? Que es las guerras bélicas, exactamente. Entonces, pues bueno, pasa la guerra de Maratón, donde fueron derrotados los atenienses, obligándolos a retirarse, y pues ahí es donde Darío empieza a organizar una nueva invasión, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa? Estira la pata Darío en el 486 a.C., y pues tras su muerte, su hijo Jerjes I, que ahora sí es una de las partes protagonistas de esta historia, que también quiero platicar con eso contigo, profe, porque ¿en qué momento de la historia se dejan de ver como estos grandes generales? O sea, porque justo uno lee las crónicas de esas guerras antiguas y siempre encontramos nombres como Aníbal, como Darío I, como Jerjes, como Mardonio, exactamente. Pero mientras más crece, pues justo como esta institución de la guerra, pues se empiezan a perder estos grandes nombres, o sea, ya no se conocen tanto los generales que ganaron la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? O los conflictos armados ya no se escucha como un general muy famoso que lidere, ¿no? Siempre ya es como el jefe de Estado, ¿no? Y demás. Pero ya será tema para otro. Pero ¿por qué crees que...? Lo que pasa es que tiene que ver mucho con la interpretación de cómo se hace esto. Este sería, digamos, como un pequeño paréntesis. Pero el principal problema con la historia, ya sea de la guerra, económica, de género, lo que ustedes quieran, el problema con la historia no es tanto qué pasa con la historia, sino cómo la vas a tratar. Sí. Y el tema en especial, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, que es el tema de la historia militar o historia de la guerra. Yo prefiero llamarla historia de la guerra, pero no vamos a entrar en ese tema. Sí. El principal problema es que generalmente el conflicto en la historia se define o representa ciertas ideas de evolución o de revolución. Sí. Entonces, los conceptos se van intercalando y se van interrelacionando y eso va generando un relato político. Entonces, por ejemplo, esta batalla, precisamente que hablamos, que es la batalla de Salamina, suele usarse mucho, sobre todo, por ejemplo, en el cómic de Frank Miller, ¿no? Esta idea de la victoria de Occidente contra Oriente. Pero si se dan cuenta, si han visto la película de 300, las dos, cómo se representa Occidente y cómo se representa Oriente, ¿no? Occidente se representa como vigoroso, muy viril, ¿no? Con esta representación de las instituciones como firmes, ¿no? Donde aquí lo que se busca es justificar el poderío, versus el Oriente, que es asociado como a lo femenino, como al placer, como a lo que no está organizado, como a lo que es como medio ocultista, etcétera, etcétera. Pero esas son construcciones políticas que se asocian a qué periodo, pues al siglo XIX, que es cuando se dan, ¿no? Entonces, claro, esta visión de verlo como confrontarlo como en términos políticos o algo por el estilo, se asocia directamente a quienes lo escribieron, ¿ok? Y claro, ¿y quiénes lo escribían en la época? Pues principalmente ingleses, pero sobre todo alemanes. Y los alemanes siempre tuvieron esta idea muy hegeliana, quizá voy a poner un poquito
específico, pero pues es que sí tenemos que hacerlo en Este es su espacio, profe. Sí, es Haga lo que quiera usted. pues Hegel tenía esta visión de la historia de forma idealista, ¿sí? Entonces, como la idea de la historia se representa con base en el progreso y el avance de los pueblos, de las naciones, eso se contrarresta con quienes tienen la luz versus las que no la tienen, ¿no? Entonces, los que traen, los portadores de luz, siempre van a ganarle a los que no. Ya. ¿Ok? Pero ¿cómo sabemos quiénes traen esta luz de la civilización versus los que no? Pues porque son los que, a pesar de tener todo en contra, siempre logran resolver esos problemas, ¿no? Entonces los griegos son el ejemplo claro de eso, porque son pueblos que, a pesar de tener menos recursos que los persas, a pesar de tener menos capacidades militares, comillas, que los persas, pues fueron capaces de darle la vuelta al destino. Esta idea del destino que se voltea es muy, muy en la onda hegeliana, ¿no? Entonces, asociado eso a ese discurso, entonces los pobres griegos, digámoslo así, que solamente tenían su sistema político, por eso es tan importante el sistema político, y su construcción social y militar, pues derrotaron al mega imperio. ¿Por qué? Pues porque idealísticamente, o sea, idealmente eran superiores genética y moral que estos, perdón la expresión, bárbaros del Oriente, ¿no? Entonces, esa construcción es del siglo XIX. Y luego, si tú te vas dando cuenta cómo se va utilizando y resignificando, asocia única y exclusivamente a esos discursos de ciertos sectores políticos. No vamos a decir a cuáles, pero creo que se entiende. Pero creo que todos saben de qué estamos hablando. Exacto. Entonces, evidentemente, por eso uno empieza a ver esta discusión en términos políticos y se empieza a perder esta noción del gran general, el gran hombre, o la gran estructura, o la gran táctica, o el gran desarrollo tecnológico, que ya le podemos entrar después a eso también. Órale. Oye, sí, pero bien, ya. Respuesta resuelta. Pero, regresando también un poquito a la batalla, pues, quedamos que se muere Darío I, llega su hijo Jerjes I y organiza una expedición gigantesca, ¿no? O sea, se habla de cientos de miles de hombres y miles de barcos, aunque las cifras antiguas son algo exageradas, ¿no? O sea, algo bastante montadas, ¿no? Entonces, pues, esta vez el plan no era nada más ganar la batalla, sino someter a toda Grecia, no nada más con Atenas, sino someter ahora sí a todo el territorio de Grecia. Entonces, el hijo Jerjes I, retoma el proyecto y pues empieza a sofocar varias revueltas en Egipto y reúne un enorme ejército. Y ahora sí que para garantizar su avance, manda a construir puentes de pontones. El de ciudadano, puedo ustedes Age of Empires, son de estas embarcaciones que pues se utilizan para transportar pues bastantes unidades en el Helesponto, ¿no? Y en un canal en el monte Athos, que pues para su momento eran obras monumentales de ingeniería, ¿no? Fueron pioneras en su época. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasaba en Atenas? Temístocles impulsó la construcción de una poderosa flota de trirremos, que justo platicado también ahorita fuera del aire, que estaría padre explicarle a todos ustedes qué son los trirremos, ¿no? Yo aquí tengo que un trireme, que en griego es trieres, era el barco de guerra más importante de la antigua Grecia, ¿no? Especialmente en el siglo V a.C., que de hecho su nombre proviene de 3 remos, porque tenía 3 filas de remeros superpuestas a cada lado, que eran unos 170 remeros en total. Entonces, si ustedes se preguntan por qué hay un remo en medio de la mesa, pues ya ustedes tienen la respuesta, ¿no? Porque había, pues de entrada, 170 remeros en los trirremes. Y pues era un barco largo, estrecho y muy rápido, diseñado para maniobrar en combates navales. Si lo están viendo, lo podrán ver también en pantalla. Su arma principal no eran las catapultas ni las flechas, sino era un espolón de bronce en la proa, que es un ariete. Que justo lo utilizaban como ariete, así que para embestirlos, para ahora sí que tratar de hacerles un hoyo en el casco y hundir a los barcos enemigos. Pero ya verán también cómo lo utilizaron en esta batalla más adelante, ¿no? Y de hecho podían alcanzar velocidades sorprendentes para la época, ¿no? Que eran pues de 9 a 11 nudos, o sea, más o menos de 17 a 20 kilómetros por hora. Sí, con fuerza manual. Exacto, pues es puro remo, con pura galleta, literal, con pura galleta. Entonces, pues además, los remeros llevaban un pequeño contingente de hoplitas, que eran los soldados, para abordar si era necesario, que van a ver que en esta batalla fue muy necesario, más que necesario. Claro, como infantería de marina, lo podríamos decir en términos poder. Sí, marineros. Marineros armados. Bueno, una cosita con respecto a los trirremes. Se le llama trirremes porque tienen 3 filas de remeros. Son 170 remos, sí, pero están divididos en escalones de 3 filas. No sé, cuando lo estén viendo, ahí se van a dar cuenta, dependiendo de, porque el barco, o sea, tú lo ves a lo largo y ves que tiene la fila, ¿no?
pero si lo ponemos en corte así, como se dice sagitalmente, o sea, de ancho, se van a dar cuenta que la ubicación de los remos depende de cómo se vaya también estableciendo entonces la velocidad y la importancia. Entonces hay una fila hacia abajo, una fila en medio y una fila hasta arriba, ¿ok? Y desde esas diferentes estaciones, podríamos decir, de filas, entonces se le hace llamar quinquirreme, trireme, pentarreme, hay hasta hexarremes posteriormente, con 6 filas arriba, heptarremes, 7 filas. ¿Y todos se quedaban con 170 remos? No, era más. Que sean exponencialmente. Va creciendo exponencial. Wow, no, pues si los triremes ya eran impresionantes, no me imagino. No, es en la época romana, pero alerta spoiler, en la época romana ya tenían los hexarremes, o sea, de 6 filas, por Dios. Sí. Oye, profe, ¿usted nunca viste los libros esos increíbles? Son mis libros favoritos, pero ya no los he visto. Que eran como de embarcaciones, barcos, aviones y naves, pero eran puros cortes transversales. Ah, sí, pues así como de la editorial estas pasa Calpe y esas cosas, sí, ¿no? sí. Esos libros son increíbles. Sí, los he visto. Ahora con el internet se pueden encontrar videos completos. Sí, ya he hecho en mis clases. También luego les dejo algunos videitos a mis alumnos para que, por ejemplo, sepan cómo funciona un timón. Sí, exacto. O las velas de los barcos del descubrimiento, que también tiene su cuestión matemática, el principio de Bernoulli y todas esas cosas que les hay que saber. Sí, no, ustedes pónganlo en los comentarios qué quieren ver también. Yo los voy a poner aquí en pantalla para que lo vean. Pero, entonces, bien, regresamos a Atenas, ¿no? Entonces, Temístocles, impulsa la construcción de una poderosa flota de trirremes y pues llegamos al 481 a.C., que se empieza a formar esta inédita alianza de polis griegas en Corinto, ¿no? Encabezada por Atenas y Esparta para resistir la invasión persa, ¿no? Como que también se da esto que Temístocles empieza a pedirle a las polis griegas que se empiecen a aliar, y no nada más a ellas, sino también a los pueblos circundantes, pero no tampoco, o sea, el fin último sí era sumar todos los hombres posibles, pero también si no se terminaban sumando a la causa, también era que el imperio persa no los tomara en cuenta, ¿no? O sea, de que, bueno, cualquier persona que a lo mejor conozca de que yo los estoy convocando para esta batalla, pues ya sabrán contra quién estoy peleando, y si no se quieren unir a mí, pues de perdida que no se unan a los persas, por favor, ¿no? Entonces, pues la primera estrategia fue defender el valle del Tempe, ¿no? Pero al descubrir que era vulnerable, pues los griegos se replegaron, y luego deciden bloquear a los persas en el paso de Termópilas, ¿no? Que al mismo tiempo pues era cerrar los estrechos de Artemiso. Entonces pues en el 480 los griegos resisten heroicamente 3 días en Termópilas. Esa es la famosa batalla de los 300. Exacto, y hasta que fueron traicionados y rodeados, donde pues Leónidas y sus 300 espartanos más aliados griegos, que es lo que no te cuentan en las películas, ¿no? Que eran 300 y ya. Pues no eran 300 y un resto más. Eran casi 10,000, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pues resisten heroicamente, pero de todas maneras los aniquilan, ¿no? Entonces, en ese momento los espartanos y los tespios, pues se quedan en la retaguardia y pues fueron aniquilados todos, ¿no? Entonces, pues igual, paralelamente, la batalla naval en Artemiso terminó en tablas, pero tras la caída de las Termópilas, la flota griega se empieza a replegar, ¿no? Entonces, pues a pesar de la derrota, esto le dio tiempo a los griegos un poco para que se empezaran a reagrupar y volvieran a hacer, pues a replantear la estrategia, y pues así es como los persas avanzan hacia el sur, saquean Atenas, llegan hasta Atenas, fíjense esto, y pues que ya había de hecho sido evacuada gracias a la estrategia del político ateniense Temístocles, quien convenció a su pueblo de apostar por la fuerza naval. Les dijo: chavos, ustedes no se preocupen, los barcos nos pueden rescatar, pero de todas maneras, mujeres y niños fuera de Atenas, por favor. Entonces pues la flota griega se retira a la isla de Salamina, en el estrecho del mismo nombre, pues que era un punto clave porque su geografía angosta favorecía barcos un poco más maniobrables, como los trirremes griegos, en lugar de los enormes navíos persas, ¿no? Que esto es bien importante porque si algo tenía muy presente Temístocles, era de que no se podía pelear en mar abierto, porque los persas tenían chingo de barcos, o sea, de que los iban a dar por todos lados y el mar abierto era terrible, ¿no? Entonces, pues también un poquito de la importancia de por qué les cuento el contexto es que pues que piensen ustedes y que tengan en mente que Salamina no fue una batalla improvisada. O sea, no fue de que nos vemos en el cielo y nos agarramos a catarazos, no. O sea, fue el resultado de la estrategia naval ateniense
frente al poderío terrestre persa, ¿no? Porque dijeron, bueno, también tenemos que defender el istmo, porque el istmo es, pues, la única entrada al Peloponeso. Entonces, pues, ya sabía también que si perdía la batalla naval, tenían las fuerzas del istmo. Pero también Atenas puso, pues, la flota al servicio de la Liga Helénica, que, pues, recuerda que es la alianza griega que le hacían frente a Persia, ¿no? Liderada por Esparta en tierra y Atenas en el mar. Y pues igual finalmente tenemos a Temístocles, que jugó una doble carta, ¿no? Que no solamente preparó el terreno militar, sino que incluso engañó a Jerjes con mensajes falsos, que ahorita se los va a también contar el profe, haciéndole creer que los griegos querían huir, lo que le empujó a entrar a un estrecho donde su flota sería desorganizada. Entonces, también como que también fue, pues tuvo parte muy importante la estrategia, ¿no? Y justo la estrategia de este engaño que los puso literal Jerjes primero, pues se comió el anzuelo completo, ¿no? Pero no solo, es que a ver, yo creo que hay que tener un punto en esto que gracias porque nos das el contexto, porque pues sí, si no estaríamos a 6 horas. el tema fundamental con el tema, digamos, de los persas es que ellos, como son una potencia grande, no pueden soportar que evidentemente que este salpicadero de ciudades mínimas que tienen unos sistemas políticos y religiosos extrañísimos para ellos, que de hecho los persas consideran bárbaros a los griegos, se les ponga el tú por una situación en particular. O sea, el tema de la revuelta jonia, que se llama, que es lo que hablabas al comienzo, para ellos no solamente fue como, a ver, ¿estos quiénes son? Porque es como, me saco pulga de así y la mato, sino porque además te atreviste a picarme, ¿no? Con una pulga. Sí. Entonces, claro, el tema es que los imperios, y eso ya es casi una cuestión histórica, los imperios cuando tienen un enfrentamiento con alguna potencia o algún pueblo en general que les pica el orgullo, sí, vos a ver a tropo. Cuando les pican el orgullo directamente, pues no lo pueden dejar pasar, porque eso implicaría entonces perder legitimidad dentro de su propio imperio, ¿ok? Entonces lo que hace Jerjes no solamente es como dar esta idea de castigar a los griegos, sino también de castigarlos, pero castigarlos bien. Porque lo que hace Jerjes cuando, después de la batalla de las Termópilas, no es solamente pues conquistar los territorios. Conquistar en esa época significa arrasar los territorios. Sí. O sea, la ciudad de Atenas, la Acrópolis, que nosotros la vemos ahora tan bonita, bueno, la mitad robada por los ingleses, pero dejémoslo hasta ahí. Eso implicó la destrucción total de la ciudad. La quemó completa. ¿Ok? Y de hecho decían los relatos de Heródoto, o Heródoto, ya no sé cómo está bien, pero ahí lo vamos a decir. Herodito. Se dice que desde la isla de enfrente, la isla de Salamina, pues eso se llama Rata de Salamina, que está justo enfrente del puerto del Pireo, que es donde que era la salida al mar de la ciudad de Atenas, se veían las llamas. Ya, órale. O sea, entonces se veían las llamas y se anotaba claramente cómo esto se había destruido, ¿no? Entonces, pues claro, imagínense esa situación, o sea, los que vivimos aquí en la Ciudad de México o los que nos están viendo desde otros lugares, lo que implicaba el hecho de ver que tu patria está consumiendo hasta los cimientos y no puedes hacer nada por evitarlo, ¿no? Entonces eso genera ya un momento de descontento. Y lo otro que fue una cosa que, pues, digamos, cosas del destino que le pasaron a los atenienses, en particular en este caso a Temístocles, que es el hecho de que 10 años antes de que se explotara todo esto, los griegos, bueno, los atenienses, perdón, encuentran unas minas de plata en la península de Atenas, en el mapa como lo podemos ver, la península del Ática. Hay un pequeño punto que se llama el Laurión. Y ahí en Laurión, los griegos, bueno, los atenienses, perdón, estaban buscando otro tipo de cosas. De repente se encontraron con unas minas de plata de una ley riquísima, ¿no? Y entonces, claro, Atenas ya en este momento es una sociedad democrática y entonces estos se iban a la colina del Nix, así se llamaba, donde discutían y platicaban qué iban a hacer con los fondos, ¿no? Y entonces todo el mundo quería, pues, dejar de pagar impuestos una cantidad de años. Otros decían, no, mejor construyamos una estatua para Atenea, que es la diosa, etcétera. Pero no, el único que dice que hay que hacer otra cosa es Temístocles. Y Temístocles lo que les dice es que con esta flota, o sea, con estos recursos, lo que tiene que hacer Atenas es reinvertirlo en una situación que les va a servir mucho a ellos. ¿Ok? ¿Por qué razón? La mayoría de las polis griegas de la época, la gran mayoría, por no decir el 90%, se dedican exclusivamente al comercio marítimo.
¿Por qué? Pues como ustedes pueden verlo en el mapa, la Atenas, Corinto y la gran mayoría de las otras ciudades de Grecia tenían un acceso al mar bastante rápido. El Egeo es un mar bastante navegable, no al nivel de canales de Xochimilco en absoluto, pero es bastante navegable. Y entonces les permitía sobre todo resolver un tema grave que tenían las políticas en general, que es el tema de los alimentos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque los alimentos en Valle, en Grecia, si bien hay un clima proclive para la producción de trigo y de otras materias primas, digámoslo, de alimentación, pues como es un clima muy agreste, y en especial la geografía, la orografía es muy compleja, está llena de valles, está llena de cosas de ese tipo, pues se puede cultivar muy bien en ciertos espacios, pero la gran mayoría no. ¿Y eso qué implica? Que entonces si tu población crece no tienes de dónde sacar recursos para mantenerlo. Entonces lo que hacen los viejos, por eso se echan al mar y entonces dicen, bueno, nos echamos al mar y buscamos estos recursos en otros lugares. Por eso la expansión de Grecia se desarrolla y por eso los griegos, salvo los espartanos, son tan marítimos. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces Temístocles y Milcíades, que son los grandes estrategos, que ese era el cargo que tenían en Atenas en la época, o sea, los generales, se dan cuenta de eso y dicen, a ver, lo que tiene que hacer Atenas para sobrevivir, pues es echarse al mar, pero construir una red que le permita no solamente comerciar, sino también evitar un posible enfrentamiento en algún problema con lo que es la gran potencia del Oriente, que es Persia. ¿Por qué razón? Porque Persia ya había llegado al mar Mediterráneo, al Oriente, y ya había entrado no solamente en las provincias de lo que actualmente es sur de Turquía, que es Jonia en la época, que ya tenían flotas marítimas, sino también sobre todo la costa de Levante mediterráneo, que es lo que actualmente conocemos como Siria, el Líbano, ¿ok? Ahí estaban los fenicios. Y los fenicios, como ustedes saben, chicos, son muy importantes, porque los fenicios no solamente son los primeros comerciantes de la historia, sino que gracias a ellos tenemos el alfabeto que tenemos, ¿ok? Entonces, los fenicios tienen un desarrollo náutico desde por lo menos 500 o 600 años antes que lo hubiera ley. ¿Ok? Entonces tienen una capacidad náutica muy superior en ese momento a los griegos. Y los griegos disputan el Mediterráneo con los fenicios. Y cuando los fenicios son conquistados por los persas, entonces entran en choque con ellos también. Sí. O sea, hay un problema grande ¿ok? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, por esa razón, los atenienses deciden usar las toneladas de plata que van a sacar de sus dracmas, que esa era la moneda de la época, convertirlas en barcos. ¿Y en qué barcos? Pues uno diría, bueno, los barcos de la época que sean de comercio. No, van a ser barcos, pero barcos de guerra. Sí. ¿Okay? Y eso es lo interesante, porque hasta ese momento, y aquí le mando un saludo a mi queridísimo asesor, el doctor Iván, lo explicó siempre en clases esto, los barcos hasta ese momento se utilizaban básicamente como plataformas de comercio, o sea, para transportar productos, ¿ok? Y las batallas, las guerras que se peleaban en el mar, también se peleaban como si fueran ejemplos de tierra en el mar, ¿ok? O sea que los barcos eran plataformas. Pero lo que vamos a ver en esta batalla es diferente. Qué emoción, qué emoción. Yo tenía aquí justo para pasar ahora sí a los meros catorrazos, pues podemos justo empezar a platicar un poquito sobre las consideraciones estratégicas y tácticas, ¿no? Que, por ejemplo, de los persas, pues que era Jerjes del 480 a.C., pues ellos querían arrasar con Grecia en una sola campaña con fuerza masiva, ¿no? Así es. O sea, los griegos, ellos sabían que eran pocos y así que pues se atrincharon en puntos estratégicos para alargar la guerra y desgastar a Persia, ¿no? Entonces, pues de hecho el tiempo también jugaba contra Jerjes, ¿no? Porque mantener un ejército parado ahí, o sea, es insostenible, ¿no? O sea, y no puede estar tampoco mucho tiempo lejos de su imperio, ¿no? Y también ellos tenían una gran necesidad por controlar el mar, ¿no? O sea, por ejemplo, por tierra los griegos resistían en pasos estrechos como a las Termópilas y pues para rodearlos Persia necesitaba usar la flota completa, ¿no? Entonces pues conquistar a Grecia dependía también de destruir a la armada griega, no nada más a la flota, nada. Al ejército. Entonces pues el debate estratégico también empieza en que no era indispensable pelear en Salamina. Y pues la reina Artemisa de Caria aconsejó a Jerjes no arriesgar su flota porque decía ella que bastaba con bloquear a los griegos y esperar su rendición. O sea, como que sí hubo palabras de sopesar el problema, ¿no? Así que, bueno, no es necesario tampoco la guerra. O sea, en varios videos que yo vi para informarme para este capítulo vi que justo hubo ocasiones, por ejemplo, la reina Artemisa de Caria, que hasta aconseja que no se deberían de pelear, ¿no? Así que
que caiga el temple y mejor hagamos que se rindan y no peleamos, ¿no? Entonces, Pero eso tiene que ver precisamente con lo que te decía antes, porque como los griegos necesitan utilizar el mar para alimentarse, todos pensamos en el mar como un tema de guerra. Los griegos necesitan el mar para poder subsistir. sí, Entonces la reina Artemisia, que de hecho en la película de 300 la representa la guapísima Eva Green, guapísima. pues lo que hace ella es decirle, gran rey, porque así se la trataba, gran rey. Gran rey, si usted lo que hace es bloquearle las rutas de suministros a los griegos, necesariamente, primero, se van a pelear entre sí, porque necesariamente tienen que ver de dónde sacan recursos, y lo más importante, más de alguno se va a querer pasar a su bando porque no va a poder soportar la presión a nivel logístico. Sí, y pues ya la historia nos cuenta que Jerjes ignora el consejo, ¿no? Y acepta la batalla naval, ¿no? Que entonces, pues, ahora sí, en números, pues Persia tenía ventaja numérica y experiencia marítima, ¿no? O sea, que justo por eso es tan impresionante de cómo pudieron haber perdido esta batalla, ¿no? Entonces sus barcos eran más maniobrables y usaban técnicas avanzadas como el Dieplows, que era la maniobra para penetrar... ¿Ah, cómo? Dieplows. Era la maniobra para penetrar entre dos naves enemigas y embestir, ¿no? Y pues la flota griega era menos maniobrable y posiblemente más pesada porque llevaba óplitas a bordo, ¿no? O sea, que eran pues más unidades, ¿no? Que pues esto es lo que la hacía más lenta, pero también más resistente y estable al viento. Entonces la táctica principal que utilizaron los griegos era pues el abordaje más que el hundimiento, ¿no? Que de hecho también pues el hundimiento también en esta batalla vino por parte de los persas contra los persas, ¿no? Que era porque como tenían ventaja numérica y los forzaron ya después con estos engaños a entrar a este canal un poquito más estrecho, pues cuenta también la leyenda de que muchos de ellos terminaban embistiéndose a sí mismos, ¿no? Porque no cabían tantos barcos en los canales. Y pues el punto clave de esta batalla, como les contaba hace ratito, que en mar abierto Persia hubiera ganado y hubiera arrasado sin problema, pero pues los griegos bajo la estrategia de Temístocles atrajeron a los persas al estrecho Salamina, donde la ventaja numérica persa pues ya no hacía que la balanza se fuera tanto hacia un lado, ¿no? O sea, la ventaja numérica ya no pesaba tanto y no servía. Entonces, esto fue posible gracias a Temístocles, que convenció a Jerjes de que los griegos querían huir, justo, ¿no? Que es esta historia que dice que mandan a un emisario, Un mensajero, sí. a un mensajero de Temístocles diciéndole a Jerjes, justo aquí no recuerdo bien, pero que justo que los griegos ya querían huir y que toda la flota iba a salir de que mañana en la noche, o sea, que mañana en la noche están toda la flota reunida ahí, entonces pues es el momento para que tú vayas y lo destruyas. Lo único que necesitas hacer tú es meterte al canal y evitar que salgan, ¿no? Y justo hasta nos cuentan los testimonios que tenemos de la batalla, que hasta pusieron unidades de tierra en la isla que está, pues de la isla de Citaleas, para pues para cualquier persona que terminara en el mar y pues fueran de que náufragos y terminaban ahí, había personas para rematarlos, ¿no? O sea, de que nadie va a salir vivo de aquí. Porque de hecho también estaba leyendo que para los griegos el peor tipo de muerte era la muerte por ahogamiento, ¿no? Porque para ellos era muy importante la sepultura, ¿no? De que una vez que esté sepultado ya puede ahora sí trascender casi, ¿no? Ir con los dioses. Pero si estás en el mar, muchos de ellos no tenían esa sepultura. Entonces para ellos también era muy importante las peleas navales y creo que corrígeme si me equivoco, pero habían también dentro del ejército griego pues encargados de ir a buscar a los cuerpos en el mar que terminaban muertos y darles santa sepultura después, ¿sí? O sea, como que ellos decían, bueno, yo peleo a muerte, pero por favor, alguien tíreme paro y váyanme a recoger, ¿no? Porque sí, es que es un tema que en general en los pueblos de la antigüedad eso está muy, muy presente. En Roma también está el tema de los lémures, por eso los animalitos se llaman lémures, ¿ok? Porque tienen sus ojos así grandes porque se supone que son como ánimas que están ahí dando vueltas. El tema principal para griegos y romanos en este caso en particular es que tu espíritu, tu vivencia, lo que tú fuiste, no quede vagando, sí, ¿no? Y el tema es que para que no quedes vagando necesitas precisamente, por un lado, o bien descansar en un lugar que tú consideres correcto, o bien pues que tus cenizas reposen ahí, ya, ¿no? Y entonces el tema es que cuando tú entras al mar, pues no te pueden quemar necesariamente, y tu cuerpo se lo comen los peces. Sí, así como esa advertencia que hacen los mafiosos, ¿no? Está con los peces.
pues a eso se refiere, ¿ok? Entonces, claro, la situación con el mar tiene que ver con eso, pero también tiene mucho que ver con esa relación de entender que la posibilidad de vencer es difícil. Sí. O sea, esto hay que entenderlo muy, muy claro. O sea, los atenienses, bueno, los griegos, porque es una alianza grande, ¿no? Los griegos que viven alrededor de 300, 270 naves, dependiendo de la fuente, ¿no? Pero de esos, por lo menos hay 100 que son atenienses. O sea, es casi una mitad de la flota. Es mucho. Casi, ¿no? Y que ya habían perdido algunos barcos en la batalla de Artemisio unos días antes. Y eso implica entonces pues, que estaban poniendo todo su recurso en ese lugar. Sí. Todo nada, si llegan ya o nada, ahorita ya no hay de otra. No hay de otra, exacto. ¿Sí es? Y pues ahora sí estamos ya en la puerta, en el umbral de la puerta para entrar a los meros catorrazos, ¿no? A la batalla, ¿no? Que de hecho, aquí yo tengo en la fuente que estoy leyendo que el desarrollo de la batalla de Salamina no está muy bien descrito por las fuentes antiguas y es poco probable que algunos de los que estuvieron implicados en ella, a excepción de Jerjes, que ese está bien interesante, que o sea, él estaba tan seguro que iba a ser una victoria aplastante que pidió que le pusieran un trono encima de una casa. Ah, sí, exacto, para mirarlo así como si estuviera viendo ahí a los carros en el hipódromo. Así, sí, literal, ¿no? Entonces, o sea, a excepción de él, pues que tuviera una idea clara de lo que estaba sucediendo en todo lo ancho de los estrechos, ¿no? Entonces, lo que les vamos a contar aquí, pues es más una reconstrucción perfectamente discutible que un relato definitivo del combate naval, ¿no? Que eso es lo que tengo ahí. Entonces, ahora sí, ¿por qué no nos aventamos con la batalla? Sí, claro. Bueno, estamos entonces que ya Temístocles logró generar su artimaña, ¿no? Y en particular, Jerjes no solamente se pone su trono de oro, trono de oro, ahí en una de las montañitas que está justo frente al puerto de Falero, ¿no? Sino que además pone ahí unos historiadores, ahí, porque él les da la orden. Anótenme los nombres de los barcos y de los capitanes que se porten bien para darles premios y de los que se porten mal, pues para... Ya se me ya. Exacto, ¿no? Entonces tienen que ahí tener así como notificación. Por eso esta batalla, a pesar de que nosotros tenemos la documentación desde el lado griego, especialmente con Herodoto y en el tema de dramaturgo, creo que es Sófocles, que hizo la obra de los persas. Pues eso es como los relatos griegos, pero no teníamos los relatos persas. Sería bueno ver qué pasó con esos relatos persas, pero pues se sabe que sí lo hicieron. Bueno, el tema es lo siguiente. Los trirremes persas habían logrado bloquear el estrecho de Salamina. Salamina es una islita que está justo enfrente, aquí podemos poner en el mapita, ¿cierto? Es una isla que está justo enfrente a los puertos de Atenas. ¿Por qué digo los puertos? Porque Atenas tiene dos puertos, el Falero y el Pireo. Son dos puertos, ¿ok? Y tiene, con suerte tendrá un ancho de kilómetro y medio. O sea que en términos náuticos eso es muy bajito, muy poquito, ¿ok? Y por otro lado la isla da justo a la vuelta donde empieza lo que vendría siendo el Istmo de Corinto. Entonces es una isla que está justo en medio en el puente de tierra que une la península del Ática con la península del Peloponeso. Por eso es un lugar no estratégico. Lo siguiente. Lo que le sigue, sí. Exacto, muy importante. ¿Ok? Por eso también hay que entender esta situación. ¿Por qué dejar a Jerjes? ¿Por qué Jerjes pensar primero destruir la cuestión náutica en vez de entrar directamente por tierra? Sí. Pues precisamente porque lo que quiere es hacerlo exactamente lo que ya había logrado hacer también en las Termópilas. Quería evitarse el desangrar tanto su ejército y de esa forma, si en el caso necesario, porque lo que estaban haciendo los aliados griegos era reforzar lo que ellos llamaban el Istmo de Corinto, o sea, el puente de tierra que une la península del Peloponeso con el Ática, y poner las tropas ahí, ¿no? Y si ponen las tropas ahí, pues eso implica otra Termópila, ¿no? Entonces lo que quería hacer Jerjes era, en caso de que estos personajes volvieran a bloquear el paso de tierra de su ejército, pues poder franquearlos por el mar, ¿no? Entonces necesariamente tienes que ganar la batalla naval. Sí. ¿Ok? Ahora, la disposición de las tropas, ¿cómo es? Pues la que sigue. Van a bloquear un contingente, que es el contingente, digamos, como segundo en orden de las tropas de la flota persa, que son los egipcios. Van a bloquear la salida del estrecho de Salamina, pero hacia el lado del istmo, por el otro lado. De hecho, no va a entrar en combate por eso. Mientras que los meros, digamos, los que son buenos, que son precisamente la parte fenicia y la tropa, digamos, de Jonia,
¿no? De las islas del Egeo que se dan ahí en la zona de los persas, pues van a ir atacando, van a hacer el ataque principal, ¿ok? Aquí hay una discusión bien importante, porque hay un planteamiento de dos tipos. Algunos autores dicen que pasó de una forma y pasó de otra. Les voy a explicar cuáles son las dos formas. La primera dice que lo que va a pasar es que la tropa persa, especialmente los fenicios, van a ir avanzando vía el estrecho y se van a ubicar frente a la isla de Salamín. Y que van a empezar el combate entonces con los barcos enfiladitos en todos los estrechos para que haga eso, ¿no? Esa es una teoría. La otra es que más bien lo que ocurre es que cuando bloquean las dos partes del estrecho, las tropas persas avanzan y se encontrarían con los barcos griegos de frente, ¿ok? Ahí ustedes tomen la postura que quieran. Yo prefiero quedarme por la segunda porque se me hace muy extraño que 600 navíos, bueno, 600 navíos es el total, pero pongámosle que son unos 280, 350 navíos. ¿Cómo nadie los iba a escuchar desde la isla que están ahí a kilómetro y medio? Sí, es como ridículo, no lo van a ver. ¿Cómo no lo van a ver? O sea, ¿cómo los vas a dejar que se pongan en posición para que los ataquen? Pues un poquito creer, ¿no? Bueno, y el tema es lo siguiente. ¿Dónde están los griegos? ¿Qué están haciendo los griegos, no? No, los griegos están en la isla, ¿ok? Ya desembarcaron a la mayoría de la población que lograron sacar desde Atenas, los que se pudieron salvar. Y el resto dice, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Y ahí es cuando deciden entonces la táctica de Temístocles, que es hacer que los persas se metan al estrecho y ellos atacarlos por el frente. Eso es lo que van a hacer. Aquí hay una discusión interesante porque, por lo que me estabas diciendo de tus fuentes, hay un problema aquí porque para algunos, como Hanson, por ejemplo, el mismo Fernando Quesada y otros autores antiguos, incluso el mismo Deiduk, etc., para algunos la ventaja la tienen los persas y para otros la ventaja la tienen los griegos. ¿Por qué? Precisamente por el tipo de trirrey. Aquí viene lo interesante, que es lo que comentaba antes. Para algunos, los barcos atenienses y los barcos griegos son más pesados. En cambio, para otros, los barcos persas son los más pesados y tienen mayor fortaleza. ¿A quién le creemos? Pues cada quien, esto es como querer a tu equipo de fútbol. Tú piensas ciegamente si le quieres ser a uno o al otro. El tema es, por eso te decía que la batalla de Salamina es interesante porque todavía tienen mucha discusión. El tema es que dependiendo de quién tenga la mayor capacidad náutica en cuanto al barco, va a utilizar o no también el tipo de táctica que se va a emplear. ¿Por qué menciono esto? Porque se supone que, sobre todo esto es la tradición más antigua de historiografía, como los persas son un imperio continental, entonces utilizan los barcos en términos continentales. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Como un complemento de su estrategia militar de tierra. Sí. Por tanto, los barcos que ellos tendrían que tener serían barcos más lentos, más grandes, y en especial que tendrían una estrategia que es como la que te decía, que es de utilizar los barcos como si fueran puentes en el agua. Sí. ¿No? O sea que la batalla se va a librar directamente con ellos sobre los barcos, en donde los hoplitas versus los diferentes tipos de ejércitos. Y los persas se van a disputar la lucha, pero sobre las cubiertas. Sí. ¿Ok? Versus la visión, sobre todo esta la defiende todavía Hanson, que es esta idea de que los barcos griegos, al contrario, eran más pequeños, eran más maniobrables, y lo que hacían era utilizar los barcos como arma. Sí. No a los hoplitas de arriba, no a los infantes de marina, sino a esos barcos como arma. ¿Ok? Ahora, independiente de la visión que tengamos o no, lo interesante es que, producto de la disposición a nivel orográfico, o sea, a nivel geográfico del espacio en donde se lucha la batalla, necesariamente era importante saber cómo se iba a maniobrar en esto. ¿Ok? Mencionaste dos tácticas. Una es el periplus y el otro es el dicuplus o diequiplus, dependiendo de cómo lo queramos decir. Básicamente, periplus es la capacidad de rodear a los barcos, ¿ok? Flanquearlos, digamos en términos militares de tierra. Y el diequiplus, pues es el pontonazo y tirar el choque. Sí. ¿Ok? Entonces, el tema es el siguiente. Según algunos autores, y ahí podemos discutirlo, la visión que tienen los persas es hacer la arremetida del barco, pero con la idea de que el barco se enganche. Ok. ¿Para qué? Pues para convertir el barco, los dos barcos enganchados,
en una especie de tierra donde pelea. Sí. En cambio, la visión que tienen los atenienses, pero también los eginetas, que son muy importantes aquí, dentro que son los eubutos en fuerza náutica, es hacer lo que, digámoslo así, es la estrategia del periplus. O sea, flanquear al barco desde el costado, pegarle y salir. Ok. O sea, lo que importa para los griegos es destruir el barco. Sí. Y lo que importa para los persas es destruir a los infantes de marina que están arriba. Ya, sí. Esas son dos concepciones de lucha. Por eso les decía que aquí hay un cambio bien interesante. Entonces, lo que hacen los griegos es que cuando ven a los persas entrando al estrecho, los dejan entrar. Y cuando se van a dar cuenta que todavía no los ven, porque esto no lo mencionaste, pero hay que decirlo, cuando los persas empiezan a avanzar hacia el estrecho, es la madrugada. Sí. Y recordemos que en esta época pues no hay muchas luces, no hay muchos focos para apreciar qué está pasando. Y eso implica entonces que nadie está viendo qué pasa. Escuchas a lo lejos que la gente está remando y está moviéndose, pero no sabes dónde van. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que amanece y pues los persas se dan cuenta que los griegos, en vez de estar huyendo, están en la costa de enfrente con sus espolones apuntándolos directamente. Sí. Y entonces los persas quedan como, achí, ¿qué pasó? Si se supone que los íbamos a cazar a estos, Sí. por la espalda, y resulta que no, están de frente a nosotros. Y aquí el problema, están de frente a nosotros y nosotros no estamos de frente, estamos de costado. Ese es el tema. Sí. Ese es el tema. Entonces, aquí por eso te decía, depende mucho de qué autor. Si los persas tienen la ventaja, porque tienen barcos más chiquitos, entonces podrían hacer un periplus, dar la vuelta y entrar. Pero la verdad es que lo que sabemos, sobre todo en temas ya de interpretación histórica, es que la mayoría de los barcos persas no atacaron de frente, atacaron de costado. O sea, tuvieron que darse la vuelta. Sí. Entonces, claro, para los atenienses, espartanos, eginetas, lo que hicieron fue básicamente remar de frente todo el tiempo, porque como un torpedo, Sí. pum, pegarle de lado. En cambio, los barcos persas pues tuvieron que dar toda la vuelta. Y además otra cosa muy importante, como bien mencionabas, pues los remos son de fuerza manual, ¿no? Pues los remeros persas estaban remando desde las 5, 4 y media de la mañana. Y la batalla empieza como eso de las 9, 9 y media de la mañana. Cuando hay sol. Exacto. Cuando empieza la luz. O sea, ¿cuántas horas llevaban remando los pobres ahí? Sí, no, exacto, porque los griegos seguramente durmieron, comían, desayunaron. Claro, porque la estrategia de Temístocles era esa. Se van a dar cuenta que cuando amanezcamos van a estar todos ahí comiendo sus aceitunitas, su quesito de cabra, ¿no? Su pancito, su vinito, y los van a ver enfrente. Sí. Y ergo, como diría ahí buen Aristóteles, ergo, pues claro, ahí estaban enfrente. Sí. Entonces, A vamos. nosotros no les tocó la pausa antes de la guerra. Exacto. Bueno, ya vienen cansados, bienvenidos a los catorrazos. Exacto. Esa es la genialidad de Temístocles. Pensó en todo eso. Sí. Sabía que tenía que enfrentarse con estos tipos cansados. Muy fenicios, lo que tú quieras podían ser, pero bueno, ya van 4 o 5 horas remando. O sea que no es poco. Ajá. Y luego darle vuelta a uno de esos barcos. Exacto, darle vuelta, porque luego ya lo van a ver en las imágenes, pero los barcos funcionan exactamente igual en este caso que como los tanques. No sé si saben, pero los tanques no tienen ruedas como los carros que tú das una vuelta y con el volante das la vuelta. No, lo que hacen ellos es frenan una de sus orugas, que son estas cadenas que tienen, se frena una, avanza la otra y de esa forma gira. Sí. Pues esa es la forma que tienen que hacer los barcos también. Entonces, una fila deja de remar, la otra rema, y después la otra, y después la otra. Entonces es una cuestión técnica muy difícil de hacer. Sí. Y lo tienes que hacer en friega, pues porque estás viendo que el otro barco viene encima de Ahí viene, y si trae Sí. viento a favor, van a llegar más rápido. Bueno, el viento no es tan importante aquí. ¿Por qué razón? Porque el problema es que el viento pues puede cambiar. Y en esta época no se conoce el uso del viento como herramienta directa para poder usarlo en la guerra. Además, otra cosa, el viento se utiliza especialmente cuando usas que el barco pues, vaya en alta mar. Sí. Y cuando el barco va en alta mar, pues lo puedes utilizar. Pero cuando estás en estrechos, en espacios chiquitos, si sacas la vela, despliegas la vela, posiblemente en el combate te la pueden romper. Eso sí. Sí, entonces por eso la guardaban. Generalmente guardaban las velas, no las utilizaban. Por eso es pura fuerza bruta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a desarrollarse la batalla. Sí. Empiezan a pegarse los catorrazos, como tú bien dices. Y pues los barcos persas se empiezan a dar cuenta que por un lado están más cansados los remeros. Y lo peor de todo es que no tienen espacio para maniobrar. Sí. Porque eso es precisamente el problema que Temístocles midió muy bien. Ustedes tienen más barcos, incluso podrían tener mejores tripulaciones,
Pero el problema es que como no, primero, no conocen el terreno, esto es muy importante en las guerras. Ojo, en el caso, por ejemplo, de Chile, en Sudamérica, los mapuches, ¿por qué derrotaban a los españoles? No solamente porque fueran guerreros igual o mejores que los españoles, es porque conocían el terreno, sabían dónde meterse, ¿no? Los griegos también lo sabían, ¿ok? Entonces sabían muy bien por dónde tenían que traer y de qué forma podían saber la posición de los barcos, pero también sabían las corrientes. Entonces también sabían en qué momento el barco tenía que remar y en qué momento no, porque la corriente cambia, etcétera. En cambio, los persas no sabían eso. Sí, no, como dice, le quieres vender chiles a la costella. No, la que sabe, sabe. Y al final, pues, ¿qué termina pasando? Que la batalla que ve Jerjes, que tendría que ser como la gran victoria por la enorme cantidad de barcos que hay, pues empieza a dar cuenta que los atenienses, los eginetas, los espartanos, etcétera, pues están dándole a sus barcos y los persas tratando de compensarlo, sí, pero pues al final tampoco pueden, ¿no? Y que termina ocurriendo que ya al final ya del conflicto, pues resulta que sobre todo personajes como la reina Artemisia de Caria se dan cuenta que esto es una derrota, es una derrota inminente y empiezan a huir. Sí. Y ahí es donde pasa lo que mencionabas, no lo dijimos en cámara, pero ahora lo decimos en cámara, que los persas empiezan a matarse entre sí mismos. Porque claro, se ven encerrados en el estrecho y eso implica entonces que pues ¿dónde salimos, no? Sí. Y obviamente no podemos salir por el frente porque la isla de Salamina está llena de griegos y están esperándote que tú te caigas ahí para que te hagan ahí sushi o lo que quieran hacer los griegos, te hagan giro mejor, ¿no? Y por otro lado, pues tienes la corriente en contra. Entonces, ¿cómo le haces, no? Y como estás enfrentándote, pues dices, bueno, ni modo, me abro paso de lo que haya. Y ahí es donde aparece la reina, esta historia lo menciona Heródoto, la reina Artemisia, pues trata de huir con su flota, con sus pequeños barcos, creo que eran 2 o 3 barquitos. Sale con su barco y se da cuenta que pues está bloqueado el paso pues porque siguen llegando barcos persas. Que esto hay que entenderlo. Los que hemos estado alguna vez conduciendo en periférico, cuando está lloviendo, sí. Entenderán lo que son las famosas carambolas. Entonces que tú quieres pasar y siguen pasando carros. No, esto es lo mismo. Siguen pasando barcos y tú dices, no, denme paso porque quiero salir. Sí. Y los dos siguen llegando y más encima te están atacando por el otro lado y es como, ¿qué hago, no? Y entonces al final lo que pasa es que la reina Artemisia la empiezan a seguir 2 barcos eginetas. Y le están a punto de dar caza y resulta que uno de esos barcos es un barco persa. Y ella se enfrenta con un barco persa. Dice, ¿qué hago? Pues me lo friego. Sí, pues sí. Y lo pasa por en medio. Hunde al barco persa, pasa por en medio y se va. Y todos quedan como, ¿qué onda, no? Y los griegos dicen, pero entonces este barco no es persa, porque si se estaba hundiendo barcos persas, pues sí, las persas. Y por eso se salvó. Órale. Por eso se salvó. Si no, hubiera quedado igual que los demás. ¿Ok? Y entonces al final la batalla se convierte en eso, se convierte en una masacre, en una pesca de atunes en un espacio de 2 metros cuadrados, ¿ok? Que finalmente ya estos persas que habían quedado en la isla de Citalea, ¿no? Para cazar a los posibles náufragos griegos, pues resulta que lo que hacen los griegos es que esos mismos náufragos, más bien esos mismos barcos griegos, llegan a la isla de Citalea, desembarcan y se los llegan a todos los que no estaban ahí. Sí. ¿Ok? Y claro, pues al final de los 600 y tantos barcos, bueno, dependiendo de la cifra, 580, 600 y tantos barcos persas, de los que se van a salvar van a ser alrededor de 280, no, sí les dieron 200, y los griegos empezaron la batalla con alrededor de 200, 250 barcos, perdieron 15, 20 barcos. O sea, sí, no, impresionante. Una mega friga. Sí, pobre, les dieron. Y yo también estaba buscando también como otro tipo de actores en esta batalla. Yo no conocía el papel de los buzos griegos, que también fue importante, ¿no? Que, o sea, yo tengo aquí había pues ser buzo para la milicia y la naval griega, era como, pues, o sea, era deseable también, ¿no? O sea, había personas que eran instructores de buceo, instructores de nado, que formaban parte del mismo ejército. Entonces, o sea, justo después del choque de los trirremes, pues muchos barcos quedaban hundidos o semi-hundidos en aguas poco profundas, y el papel de todos estos buzos era sacar las cosas, sí. Justo, era rescatar la tripulación, recuperar armas, los espolones de bronce que eran carísimos, ¿no? Y e incluso rematar barcos dañados. También, o sea, también podían cortar las amarras, o sea, botear cascos enemigos, si estaban encallados, ¿no? O sea, de que entraban y quitaban las anclas cuando estaban justo en la pausa de la guerra y demás. La recuperación de los cuerpos y los tesoros, que los persas también especialmente tenían la costumbre de enviar buzos fenicios
jonios entrenados para recuperar cadáveres importantes, o sea, como de nobles y oficiales, y también, pues, el botín que quedaba en los barcos hundidos, ¿no? Así es. Y también tengo aquí un contexto técnico que decía que la tradición de usar buzos en batallas navales ya existía en Grecia y Fenicia, y Heródoto menciona a Silis de Hesione, que era un famoso buzo que trabajó primero para Jerjes y después desertó y le ayudó a los griegos, ¿no? Entonces, según la historia, Silis y su hija se sumergieron de noche y cortaron los cabos de las anclas de la flota persa, causando un caos que ayudó a los griegos. Dicen que se cargaron ellos 5 barcos, nada más de los choques, ¿no? Así, casi, bueno, forzando un Destruction Derby, hace de Texas, ¿no? Así de que, claro, me lo imagino así, Camionetas monstruo, ¿no? o sea, literal, así de que el último que quede vivo. Y es que así fue, tal cual. Sí, entonces, pues como que representaban como esta falange de la guerra invisible bajo el agua, ¿no? De rescatar, sabotear, confundir la flota enemiga, ¿no? Que pues, que en esta batalla, ¿no? Dice que se define en un estrecho donde los barcos chocaban y se hundían uno sobre otro. Exacto. Y su papel fue más útil que lo que solemos imaginar. Sí, muy útil. Te digo que es... Pensemos en esto, chicos. O sea, un kilómetro y medio, 2 kilómetros de ancho no es nada. Sí, ¿no? Porque los barcos de la época, en promedio de largo, serán, ¿qué te gusta? 30, 40 metros de largo, por alrededor de unos 15, 20 de ancho. Sí. ¿Ok? O sea, y los pones en posición. Si pones 30 de esos, estás hablando de una cantidad de 800, 900 metros de largo, de ancho. Sí. Ya se te acabó el espacio. Sí, no, y los barcos no es un Mini Cooper o un Spark. No. Para dar vuelta tienes que dar vuelta. O sea, ¿cuántos de esos 1000 metros que mencionas tú necesita un barco de ese tamaño para dar la vuelta? Para dar la vuelta, porque el remo también tiene, pues aquí lo tenemos claro, ¿no? El remo también tiene largo. Sí. Exacto. Sí, no. Además que habían remos a veces que también tenían dos personas que movían el remo. No, ¿nos podrá decir la inteligencia artificial cuánto espacio necesita un tirreme para darlo? No, pues a lo mejor sí, yo creo que lo calcula, pero yo creo que mínimo tiene que tener unos 30 metros. Mínimo. ¿Tú crees? Yo creo que más, ¿no? ¿De ancho? Sí, a lo mejor sí. Pues, quién sabe, pero de todas formas es un arco de movilidad muy grande. De todas formas. Y tienes que pensar otra vez lo mismo. No solamente el arco de movilidad, sino que también estás en una corriente. Exacto, sí. Estás en una corriente y además está lleno de cabos y de bahías que son de piedra, o sea, son pedregosas. Sí. Puedes chocar contra las costas. Sí, mira, aquí lo tengo. Dice, para girar a 180 grados, o sea, una vuelta en U, le puse, un tirreme necesita aproximadamente de 2 a 2.5 longitudes de su propio barco, teniendo en cuenta de que un tirreme podía medir unos 37 metros de largo. Así que el giro completo requería de unos 75 a 90 metros. Ya ves, mira, ¿caso una cancha de fútbol? Exacto. Sí, imagínate. Y para uno, y gente que todos se quieren dar la vuelta con tiempo, pues ahí o sea... No, pues ya quedó con eso. Sí, y dice, el tiempo de maniobra era de alrededor de 1 minuto si los remeros estaban bien entrenados y coordinados, ¿no? Pero ponle tú que eso puede ser de 5 puede ser hasta 10 minutos. Porque también se dan cansados ¿qué vas a hacer? Sí, no, pero por ejemplo, imagínate que llegas, no sé, hablando de que son 90 metros de espacio libre, con 10 barcos que tengas entrando así, ya no pueden dar la vuelta. Estamos hablando que tenían 10, estamos hablando que tenían 600. No, entonces, sí, exacto. De ahí nada más con eso ya lograron quitarse pues un gran peso de encima los griegos. Entonces, pues justo, ya llegamos a la conclusión de los catorrazos acuáticos de una de las batallas navales más impresionantes de la historia. A mí, yo sí, me hubiera gustado estar junto a Jerjes primero, mirando con mis palomitas. A mí no. Porque, o sea, creo que está lo suficientemente lejos de la batalla como para no ver las atrocidades que pasaban en la guerra, ¿no? Pero, pues, no sé si ya queremos terminar con el combate. Justo yo tengo aquí que pues, la flota persa empieza a retroceder hacia Falero, pero pues según Heródoto fue emboscada por los eginetas cuando trataban de salir de los estrechos. O sea, no nada más pensaron en todo, sino que también, te van a querer ir, pues vamos a poner a personas ahí para que se friegan, así es, chinguen a todos los que están tratando de salir de los estrechos. Porque tienen que destruir la flota también, o sea, así como Jerjes piensa que tiene que destruir a los griegos ahí, pues los griegos también dicen lo mismo, porque si hay otra batalla, no vamos a tener esta posibilidad porque ya los persas ya no van a tener la noción de decir, sí, nos vamos a ir a meter en un estrecho para que lo destruyan. No, tienes que destruir ahí. Entonces, mira, Heródoto no menciona el número exacto de bajas persas en la batalla, pero dice al año siguiente que la flota
en Meda contaba con 300 tirrepas. El número de bajas entonces depende de la cifra de naves que iniciaron el combate, por lo que unas 200, 300 parecen unas cantidades razonables, ¿no? Que es como las fuentes, pues es una bestialidad, es muchísimo. Y aparte siempre sobre la base del tamaño estimado de la fuerza invasora. O sea, Heródoto asegura que los persas sufrieron muchas más bajas que los aliados, en parte porque la mayoría de asiáticos no sabían nadar. Eso es también bien impresionante, ¿no? Y Jerjes, sentado en su trono en el monte ahí Galeos, fue testigo de una masacre de su armada, literal lo vio así en VIP. Algunos capitanes de los barcos fenicios pues, naufragados trataron de culpar a los cones por su cobardía ante el final de la batalla. Y pues Jerjes, que obviamente estaba visiblemente enfadado, como decimos aquí en México, estaba emperradísimo. Y pues habiendo sido testigo de cómo los jonios apresaban a una nave egina, ordenó decapitar a los fenicios por intentar calumniar a los hombres más nobles. O sea, literal terminó y le dieron una arrastrada a él y a su ejército terrible, ¿no? Entonces, pues así como consecuencias de la batalla, ahora sí para medio concluir este capítulo, pues inmediatamente después de la batalla de Salamina, pues Jerjes intenta construir un puente de pontones a través de los estrechos con la finalidad de hacer atravesar a su ejército para atacar a los atenienses, pero pues la flota aliada ya está patrullando el estrecho y pues este empeño resultó inútil, o sea, no le dejaron cruzar el estrecho y pues Heródoto nos narra que el rey persa celebró un consejo de guerra en el que su general Mardonio trató de aclarar la derrota, ¿no? Y aquí me ponen gigante que no la voy a leer, entonces pues igual temiendo que los griegos pudieran atacar los pontones tendidos en el Helesponto, atrapando así a Jerjes en Europa, el rey persa decidió marcharse con gran parecer y dijo, ya, vámonos de aquí, prefiero quedarme con algo de mi ejército que me vuelvan a hacer lo mismo que me hicieron en el mar. Y pues Mardonio eligió a algunas tropas para que se quedaran con él en Grecia. Y pues justo las unidades de élite y de la infantería y la caballería para intentar completar la conquista del mundo heleno, pero pues, o sea, sin embargo, ya todas las fuerzas persas abandonaron el Ática y internaron en Beocia y Tesalia, con lo que los atenienses pudieron retomar su ciudad arrasada para pasar el invierno. O sea, de que gracias a esto pudieron retomar Atenas. Claro, y al año siguiente, perdón por el spoiler, No sé si. los van a derrotar ahí finalmente en Platea. Y ahí sí los espartanos van a tener mucha fuerza. Eso me ajusta. Ahí en Batalla de Platea el ejército griego consigue una victoria decisiva, aniquilando a gran parte del ejército medo y poniendo fin ahora sí a la invasión persa en Tratando Mardonio, de hecho, que era el comandante. Sí, al mero, ¿no? Entonces, o sea, y de hecho en la casi simultánea batalla naval de Micala, de Mícaba, ¿no? La armada aliada acabó con lo que quedaba de la flota. O sea, o sea, se pusieron el último clavo en el ataúd, como dicen por ahí. Y así termina, ahora sí, una de las grandes batallas navales de la historia. Sí, algo como conclusión. Sí, o sea, como te decía al inicio, cuando estábamos comentando este tema de podcast, te digo, esta batalla, a pesar de de lo documentado que está, todavía hay muchas cosas en discusión. Como les decía, hay autores que dicen que no, que los barcos griegos eran más pesados, otros que dicen que no, que son los persas. Ya esa discusión, como les digo, ya la podemos tener. Actualmente, esta noción política de ver a los griegos unidos como Occidente versus este Oriente bárbaro, ¿no? Y salvaje que se enfrentan, ¿no? Que el poderío, etcétera, se utilizó como narrativa mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, a nivel de la discusión política, especialmente durante, por ejemplo, la época de la Guerra Fría, sí, ¿no? Donde a los persas se les asociaba mucho, por ejemplo, con la Unión Soviética y pues Estados Unidos y sus aliados con la OTAN. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, en una película muy viejita, bueno, sí viejita, de los 60, que se llama El León de Esparta, que trata precisamente el tema de la batalla de los 300, de los espartanos, pero hace referencia precisamente a esta noción de Oriente bárbaro y griegos como occidentarios, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, representaciones, por ejemplo, que serían interesantes analizar. Actualmente, los historiadores como más conocidos de este campo que les pueden servir, Victor Davis Hanson es como el especialista en temas sobre guerra de la Grecia clásica, especialmente en tierra, pero también tiene cosas en el mar. Victor Davis Hanson. Otro que es muy importante también es Donald Kagan, así se llama, con K, no con otro, Kagan, ¿ok? Y también ya dentro del ámbito más hispanohablante, ¿no? Especialmente pues el doctor Fernando Quesada, que también ha hecho investigaciones sobre estos temas. Y también pues las investigaciones que ha hecho aquí en México, pues, mi querida asesor Lotería Valdés Bubno.
que pues también es el especialista en temas náuticos. Y también en arqueología naval también podemos decir al doctor Herrera, Jorge Herrera también, que trabaja en la UNAM también, que ha hecho investigaciones también sobre estos temas náuticos. O si les interesa, para que chequen estas investigaciones, les puede servir bastante, porque de verdad sus investigaciones aclaran bastante. Sí, nos las vamos a poner ahí en los comentarios, a diferencia de Historia para Tontos Podcast. Aquí sí hay fuentes. Aquí sí va a haber. Aquí sí hay fuentes, claro. Aquí sí. Yo igual de manera de conclusión tengo aquí en la fuente que estoy leyendo. Ahorita les voy a decir cuál es. Que no sea la IA, por favor. Que no se la IA, por favor. No, es la Zenvi. No sé si ubicas el... Sí, La fuente dice que militarmente pues es difícil extraer lecciones de Salamina, sobre todo por la incertidumbre de conocer lo que realmente pasó, ¿no? O sea, una vez más los aliados eligieron el escenario al fin de minimizar el peso de la superioridad numérica del enemigo, pero pues esta vez, y a diferencia de lo que pasó en Termópilas, tuvo que producirse el innecesario ataque persa a su posición para que fuera efectivo, ¿no? Pero también la lección que ponen aquí es, la lección militar más destacada fue el uso de la desinformación y el engaño por parte de Temístocles para provocar la deseada respuesta del enemigo, ¿no? O sea, como que justo fue uno de los casos que la gente tiene más presente de cómo se utiliza la desinformación y el engaño para lograr, pues, el fin querido. Entonces, pues sí, eso yo lo tengo como la moraleja de la historia. ¿Cuál fue la moraleja? La moraleja de la historia es: no le creas a un griego. Nunca le creas a un griego. Nunca le creas a un griego, menos si está a punto de perder. Específicamente en el 2008 y si es el secretario de Economía. Claro, y si viene de Alemania la recomendación. Exactamente. Entonces, pues mira, ¿qué será? ¿Que lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí, pero de todas maneras igual decirles a todos ustedes que si les interesa este tema, esto también fue... Pues es imposible narrar estos grandes conflictos históricos y bélicos en una hora. Sí, es muy difícil. Esto es para que también a ustedes les entrara el gusanito de la curiosidad y se metieran de lleno. Yo les voy a poner ahí en la descripción del capítulo más fuentes bibliográficas por si les interesa, que puedan entrar ustedes, puedan checarlo más, puedan empaparse más de no nada más de la batalla de Salamina, sino también pues de la cultura persa, de la cultura griega, de la época. Y sobre todo también, si les interesa, al contrario, a nosotros no nos complican los comentarios o las apreciaciones que puedan tener. Son bienvenidas, nos podemos equivocar, evidentemente, ¿no? Y claro, pues si les va gustando el tema, pues lo vamos profundizando también en otro, pues sin duda. Aquí lo que nos interesa es divulgar. Ya para analizar y términos más complejos, pues ya lo podemos hacer entre especialistas. Pero aquí la cosa es que a ustedes les interese para que vean que esto sí es importante y es además muy entretenido. Sí. Y aparte, justo como es el primer capítulo, nos ayudaría muchísimo que le dieran mucho cariño a este primer capítulo. Vayan a YouTube. Bueno, si ya lo están viendo en YouTube, vayan, suscríbanse, piquen a suscribirse, denle like, compartan, comenten, por favor. Porque así como ya el profe y yo platicamos en varias ocasiones de el programa que nos gustaría tener, también sus sugerencias son súper válidas. Ya tenemos pues pensado mínimo 5 batallas bastante impresionantes, las más fuertes que se nos pueden ocurrir y con más carnita también para platicar. Pero si ustedes tienen alguna, ya sea moderna, antigua, lo que de América, exactamente, pónganla en los comentarios, o de México prehispánico, de Sudamérica, de las independencias, de las intervenciones, lo que ustedes quieran. Sí, pónganlo en los comentarios para nosotros poder empezar a hacer nuestras escaletas y tomar todas sus sugerencias en cuenta. Entonces, pues, antes de irnos, profe, una sugerencia, algo así, una recomendación de lo que sea. ¿Recomendación? De lo que haya visto usted últimamente. ¿Sobre esta batalla o de otra de sí? No, lo que les puedo recomendar, chicos, es que es importante leer, es importante estudiar. Y sobre todo no perder nunca las ganas de querer aprender, porque la verdad es que mientras más uno tenga tiempo y más posibilidades de poder comprender cosas, fíjense que uno nunca termina de aprender y la verdad es que eso se agradece mucho. Bien, sí, a mí bien. Yo pues igual sumándome a la recomendación del profe, yo tengo aquí, nada más y nada menos, porque creo que el profe no sabe, pero abrimos un club de lectura y historia para tontos podcast, liderado por mí. Entonces pues así que como lean mucho, vayan si quieren también el club de lectura y historia para tontos. Vamos a leer este mes El extranjero de Albert Camus, que habla justo sobre como medio el absurdo, como la indiferencia, la apatía y la alienación. También toca el tema de la justicia y la justicia social, la moral social.
la muerte y el existencialismo. Entonces está bueno, está cortito. Entonces, si les gusta, es de esta época, ¿no? Exacto, yo por eso lo puse y ustedes lo escogieron, que las personas que están en el club de lectura lo escogieron. Entonces, pues si quieren hablar de estos bonitos libros antiguos, pero que están bastante vigentes, entren al club de lectura. Y pues acuérdense que los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos aquí. Gracias por abrirnos la puerta a estos dos humildes testigos de Marte y escuchar lo que nuestro Dios tiene que decir. Que estén muy bien, chicos. Gracias por estar aquí. Bye bye. Adiós. Esperen, no se vayan. Tenemos sombreros extraños por alguna razón. Ni siquiera lo dijimos. No lo dijimos en el capítulo, pero los sombreros forman parte del formato. Entonces ustedes nos estarán viendo cambiando estos bonitos sombreros. Hagamos una pregunta. Dejemos una pregunta. ¿De dónde creen ustedes que puede salir este tipo de sombrero y el sombrero que trae Steve Winokur? Entonces, si ustedes saben, a ver, pónganlo en los comentarios y vamos viendo y también ¿Quién gana? ¿Quién gana? Los queremos mucho. Bye bye. Bye.